Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Johan Juárez y yo les voy a hablar sobre la neurociencia cognitiva y la educación. Aunque para referirnos a todo esto, primero que nada tenemos que hablar sobre la investigación sobre los hemisferios cerebrales, y es que hasta mediados del siglo XIX, los investigadores no habían advertido la especialización de los hemisferios cerebrales. Nada de esto era un campo que realmente fuera investigado. Por eso, los primeros hallazgos en este sentido se deben al médico francés Paul Broca y al neurofisiólogo alemán Karl Wernicke, quienes a partir de sus observaciones clínicas en pacientes con daños cerebrales, llegaron a la conclusión de que había relación directa con ciertas áreas del cerebro. Específicamente, Broca en 1985 entendió que las lesiones en ciertas zonas de la parte izquierda del cerebro producían casi invariablemente trastornos en el habla, en tanto que ello no ocurría con lesiones en la misma zona del hemisferio derecho. Los hallazgos anteriores no solamente permitieron confirmar la diferenciación funcional de los dos hemisferios cerebrales, sino que hicieron pensar en el cerebro izquierdo, además de ser diferente, era también superior al hemisferio derecho, por el mismo hecho de que, al estar asociado con la capacidad de hablar, era más importante para ellos. Fue después de la Segunda Guerra Mundial que se llegó a determinar en soldados con lesiones cerebrales que el daño en ciertas zonas del hemisferio derecho producía dificultades en ciertas funciones del organismo. Muchos tenían gran dificultad en encontrar los lavabos o bien eran incapaces de hallar la sala de estar. Les costaba vestirse solos y era frecuente que se pusieran prendas al revés o que metieran una extremidad en la manga o una pierna en un lugar que no correspondía. Los estudios revelaron, además de que el hemisferio derecho era superior al izquierdo en la discriminación de colores y formas, lo cual ocurría no solo en el campo visual, sino también con los demás sentidos. Otra investigación estuvo orientada a determinar el intercambio de información entre los hemisferios. El primer resultado importante fue que el intercambio quedaba completamente interrumpido una vez se efectuaba la comissuctromía. Después de esto, se nos habla de la teoría del cerebro triuno. Esta teoría fue propuesta por MacLean y representa otra visión del funcionamiento del cerebro humano y sus implicaciones para la educación. MacLean considera que el cerebro está formado por 3 cerebros integrados en cada uno, los cuales son reptiliano, sistema límbico y la neocorteza. ¿Qué es lo que hace referencia a todo esto? Bueno, pues MacLean nos explica que el cerebro está conformado por 3 cerebros pequeños que forman un conjunto de uno solo. En el primer cerebro, que es el reptiliano, se nos encuentra que está formado por los ganglios de la base, el tallo cerebral y el sistema reticular. Se encarga este de la conducta automática y no es capaz de pensar o sentir, solamente actúa. Hasta la actualidad el complejo reptiliano incluye conductas que se asemejan a los animales, como el anidarse o aparearse. En el segundo cerebro se nos habla del sistema límbico, y de acuerdo a MacLean, la función principal de este cerebro es la vida emotiva, lo cual incluye los sentimientos, el sexo, la regularización endocrina y el placer. Está formado por bulbos olfatorios, el tálamo, amígdalas, núcleo hipotalámico, el hipocampo y la pituitaria. El tercer cerebro es la neocorteza, y a este se le considera como el cerebro intelectual. La neocorteza se convierte en el foco principal de atención en las lecciones que requieren generar o resolver problemas, y las dos características que tiene este es la visión y el análisis. Después se nos habla de otra teoría, y es que se nos habla de la teoría del cerebro total, en donde Hermann, basado en la dominancia cerebral y en la teoría del cerebro triuno, propuso que el cerebro integra la neocorteza con el sistema límbico, lo que conduce a una totalidad dividida en 4 áreas. El primer cuadrante o área se especializa en el pensamiento lógico, el segundo se enfoca en el pensamiento secuencial, el tercero se encarga del pensamiento emocional y el cuarto tiene un pensamiento conceptual. En cuanto a la lateralidad del aprendizaje, uno de los aprendizajes que emergen de la presentación es que existen 2 modalidades de pensamiento, uno verbal y otro no verbal. Cada una es representada por un hemisferio, izquierdo y derecho respectivamente. En la sociedad occidental se tendía a premiar el verbal. En general, la noción de que existen 2 modalidades lateralizadas de pensamiento sugiere que la enseñanza, ya sea a través de conferencia o de imitación, afecta principalmente a alguno de los 2 hemisferios. En cuanto a la educación con el cerebro triuno, la conceptualización de MacLean
Nos habla de que se enfatiza una visión holística del comportamiento en términos de sus procesos determinantes. Por ello, no se considera apropiado un estudio de dicho comportamiento a partir de los procesos parciales cognitivos y emocionales. No se hace una exclusión acerca de si eres más bueno en algo o en otro, sino que se habla de una totalidad de aprendizaje. Por su parte, Lozanov, otro teórico, nos habla de que existen barreras para el aprendizaje, las cuales actúan como filtros emocionales que determinan la aceptación y el rechazo, y esta barrera puede surgir cuando el alumno percibe falta de confianza en el docente o no se encuentra cómodo en su salón de clases. Por último, se nos habla del cerebro total y la educación. Y es que del modelo de Herman se pueden deducir tres implicaciones principales para la educación. En primer lugar, él mismo podría ser utilizado como criterio para diseñar e instrumentar políticas de selección de estudiantes. En segundo lugar, existe un criterio para la administración del currículo en la carrera de formación del docente. Y en el último lugar, existen criterios para fomentar programas de entrenamiento de docentes en servicio. Y nada, compañeros, por mi parte sería todo. Y muchas gracias.